Pedro no era tibio, era apasionado, pero la pasión no siempre es estabilidad. La noche de la cena fue distinta. Había tensión en el aire. Jesús hablaba de traición, hablaba de sufrimiento, hablaba de muerte. Y Pedro no lo soportó. No te pasará. Después, cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro respondió casi herido: aunque todos se escandalicen, yo no. Era una comparación implícita. Yo no soy como ellos. Jesús lo miró, no con enojo, no con desprecio, con tristeza serena. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro debió sentirlo como una ofensa. ¿Yo? ¿Negarte? ¿Después de todo lo que he hecho? Horas después, todo cambió. La valentía del huerto duró segundos. Sacó la espada, atacó. Pero cuando Jesús se dejó arrestar, la adrenalina se fue y comenzó el miedo. Pedro siguió de lejos, no huyó del todo. Eso es importante. No fue Judas, no se perdió completamente, pero tampoco estuvo firme. Se acercó lo suficiente para observar, pero no lo suficiente para comprometerse. Y ahí, junto al fuego, ocurrió lo impensable. Una sirvienta lo miró. Tú estabas con él. Pedro negó. No sé de qué hablas. Primera negación. Quizá todavía justificable. Confusión. Instinto de supervivencia. Pero la presión continuó. Sí, tú eres uno de ellos. Segunda negación. Ya no es solo nervios, es miedo real. El grupo empieza a observar. Las miradas pesan. El riesgo aumenta. Y entonces, tu acento te delata. Tercera vez. Ahora Pedro no solo niega, jura, maldice, se distancia completamente. No conozco a ese hombre. No dijo, no conozco a Jesús. Dijo, ese hombre. En ese instante, canta el gallo. Y entonces sucede algo que pocos consideran. Jesús lo mira. No desde el trono, no desde la gloria, desde el juicio. Herido, golpeado, humillado, y lo mira. No sabemos cuánto duró ese contacto visual, pero fue suficiente. Pedro recordó la advertencia, recordó su promesa, recordó su seguridad exagerada, y salió, y lloró. Pero no fue un llanto leve. El texto dice que lloró amargamente. Ese no es el llanto del error pequeño, es el llanto del orgullo quebrado. Hay algo devastador en fallar cuando más prometiste. No es solo el error, es la contradicción, es darte cuenta de que no eres quien creías ser. Pedro no solo negó a Jesús, se enfrentó a su propia fragilidad, y eso duele más. Muchos pueden soportar el fracaso, pero no todos soportan descubrir que su imagen de sí mismos era incompleta. Aquí es donde el relato se vuelve humano. Pedro no cayó por falta de amor, cayó por exceso de confianza. Pensó que su fuerza lo sostendría, pensó que su determinación era suficiente, pensó que su historial lo blindaba. Pero la presión revela lo que la emoción oculta. Tal vez tú no has negado a Jesús en un patio, pero quizá has hecho promesas que no sostuviste. Quizá dijiste nunca más,
Quizá dijiste, siempre estaré firme. Quizá juraste que no volverías a caer en lo mismo. Y caíste. Y eso te rompió más que la caída. Porque no fue solo el error, fue la decepción contigo mismo. La historia podría terminar ahí. Pedro el impulsivo, Pedro el orgulloso, Pedro el que prometió demasiado. Pero no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús hace algo inesperado. No expone a Pedro públicamente. No le recuerda su fracaso frente a los demás. Lo busca. En una escena tranquila junto al mar, un desayuno sencillo, sin multitudes, sin espectáculo, solo una pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? 3 negaciones, 3 oportunidades, no para borrar el pasado, sino para restaurar la identidad. Jesús no le preguntó, ¿por qué fallaste? No le preguntó, ¿dónde estuvo tu valentía? Le preguntó, ¿me amas? Porque el problema nunca fue falta de amor, fue inmadurez en su seguridad. Pedro aprendió algo que solo se aprende cayendo. La fidelidad no nace del orgullo, nace de la dependencia. El mismo Pedro, que negó por miedo, años después predicó con valentía frente a autoridades. El mismo Pedro que tembló ante una sirvienta, aceptó persecución. El mismo que juró no fallar, aprendió que la verdadera fuerza no es gritar promesas, es permanecer cuando ya no confías en ti. Tal vez esta historia no es sobre traición, tal vez es sobre proceso, tal vez no es sobre un hombre que falló, sino sobre un hombre que dejó de creer que era invencible y comenzó a depender. Hay una diferencia profunda entre creer que nunca caerás y saber que si caes, puedes levantarte. Pedro pasó de la primera a la segunda, y eso lo transformó. Si hoy te pesa haber fallado, si te avergüenza una promesa rota, si te decepciona no haber sido tan firme como creías, recuerda esto. Jesús no canceló a Pedro, lo restauró. No negó su caída, la redimió. A veces el fracaso no destruye tu llamado, destruye tu autosuficiencia, y eso, aunque duele, puede ser el inicio de algo más profundo. Pedro prometió morir por Jesús. Falló cuando más importaba, pero no fue el final. Fue el momento en que dejó de confiar en su propia fuerza y comenzó a entender lo que realmente significa seguir. Y tal vez esa sea la parte más esperanzadora de toda la historia. No que Pedro falló, sino que no fue definido por su peor noche. Fue transformado por ella. Si hoy te pesa una promesa rota, si te duele no haber sido tan fuerte como creías, si te cuesta mirarte después de haber fallado, recuerda esto. Tu caída no tiene la última palabra. La gracia, sí. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje habló contigo, si algo de esta historia tocó una parte que llevabas en silencio, te invito a suscribirte. Este canal no es para quienes creen que nunca fallan, es para quienes están aprendiendo a levantarse. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, camina con humildad, pero también con esperanza.